Reliquias de Amor o Love Relics es el título de la más reciente exhibición de Adriana Marmorek en la prestigiosa Galería Nora Jaime de Nueva York. Este trabajo complejo tiene una historia interesante, pues es la continuación de proyectos anteriores de esta artista colombiana que comenzó como escultora y luego expandió sus horizontes y habilidades en fotografía, video e instalaciones, además de una forma de expresión que ella denomina como arquitectura del deseo. Para hablar de la exhibición y de su historia artística, además del lanzamiento de su libro Deseos, Poética de la Seducción, invitamos a Adriana a nuestros estudios. ¿Qué tal? Les saludos desde Nueva York. El último trabajo de una colombiana, Adriana Marmorek, que está aquí hoy en nuestros estudios. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Háblame acerca de estas piezas que vemos en un proceso muy interesante en la exhibición. Llega una persona que sabe que va a ir a mi taller con un objeto muy particular y es el yeso del molde de una vagina de una mujer que se lo había regalado su exnovia cuando terminaron la relación. No al principio ni en la mitad. No, y entonces pues yo en ese momento estoy en otro tipo de trabajo y lo guardo, pero el objeto en sí es muy interesante porque tiene un peso que hacía que esta persona no lo pudiera botar a la caneca, pero tampoco lo podía acomodar, dejarlo en cualquier lado, o sea, era como casi que un poco una maldición también. Y entonces, leyendo después a Philip Roth, me encuentro con todo el tema del vestido de Mónica Lewinsky, y a partir de eso se me unen como las piezas, y me doy cuenta lo interesante que se vuelve estas cosas que son tesoros, pero que realmente son basura, y que tienen esta característica de ser efímeras. Entonces esos tres elementos comienzan a, bueno, entre otras muchas cosas, comienzan a volverse como los elementos de intriga que me llevan a buscar más. Inicialmente tú pediste que la gente te mandara cosas y al principio la gente no estaba como muy abierta a compartir esto. Puse aviso en el periódico, puse avisos por las redes sociales y yo pensé que me iba a llenar de objetos y no, fue muy interesante porque es como hacer una arqueología en las personas y buscar y cavar en el fondo hasta que alguien te confiesa en el sitio menos pensado que tiene una reliquia muy particular, porque sobre todo me parecía interesante no solamente como las cartas y las fotos, sino lo que se salía de lo común, como ese lugar que ocupa esa cosa que cuando la tienes tú guardada es perfecta, pero si tienes que declarárselo a alguien es vergonzoso. Después de esto, tú seguiste intentando recoger estos recuerdos y finalmente lo lograste. Elegiste 51 e hiciste otra exhibición. Sí, es que hubo como una diferencia entre la primera exhibición, porque esa exhibición lo que ayudó es que a la gente me contara las reliquias que tenía. O sea, como que la misma exhibición motivó a las personas a acercarse y contarme. Y yo me presenté a la convocatoria del Salón Regional de la zona centro, que se llamaba Museo Efímero del Olvido, era una de las dos curadurías. Y en esa curaduría acordamos con los curadores que tuviéramos los objetos físicos. Entonces retomé la gente que me había mandado fotos, pero me encontré con que algunos ya no las tenían o no estaban dispuestos a prestármelas. Entonces comenzó una nueva búsqueda y en esa nueva búsqueda pues logré conseguir 51 objetos. Que fueron los que se presentaron como si fuera un museo. Exactamente. Porque era el recuerdo, las piezas valiosísimas. Fue bellísimo porque eso fue todo un proceso que hizo el Museo Efímero del Olvido y con el Instituto Caro y Cuervo consiguieron pues todos los muebles de exhibición. Buenísimo. Entonces se veía hermosísimo, claro, en esta belleza de vitrinas. Y eso también hace entender el valor de esas piezas como objetos de arte. Sí. Pasa el tiempo y nos traes a Nueva York, Love Relics. Para esto escogiste 12 objetos, pero no simplemente son objetos quietos, a ellos los transformaste con fuego. Bueno, claro, es que ahí pasó una cosa súper importante y es que era museo efímero del olvido. Entonces, durante la exhibición comienza a llegarme esa pregunta por efímero, deberían ser efímeros. Y entonces planteo a la curaduría, ¿qué pasa si los quemo? Y entonces ellos me dicen, pues sí, podemos hacerlo, pero yo propongo hacerlo al cierre de la exposición. Entonces ya no haría parte de esa exposición, pero era como un proceso, un proyecto que está continuo, entonces yo digamos que lo termino empezándolo. Claro. Y entonces hago en la Universidad Nacional la quema de las 12 objetos, que fue donde estuvo expuesta la muestra. Uno oye muchas veces que para que una persona supere un amor que se acabó,
que debe quemar las cartas. Fue lo primero que yo pensé, que uno tiene que quemar las cartas de amor para cerrar el capítulo. Cuando tú estabas quemando esto, ¿sentiste que había como un sentido de cierre o todo lo contrario, que esas piezas pasaban a convertirse en parte de lo que existe en la cabeza y que lo acompaña a uno hasta que se muere? Bueno, muy interesante la pregunta que me haces porque pasaron como dos cosas. Por un lado, hicimos una ceremonia con los que quisieron asistir para que la quema fuera con los dolientes, por decirlo así. Los dolientes. Sí. Y por otro lado, fue muy interesante porque uno lo sabe un poco, pero no lo entiende hasta que lo ve. Y lo veo ahora clarísimo, la dimensión que tomaron los objetos al ser grabados o fotografiados versus los que no. Entonces, tal vez incluso eso puede ser sorprendente para los mismos que me dijeron quémelo, porque es verdad, tú piensas que al quemarlo lo desapareces, pero al haber hecho una grabación o fotografías, lo que hicimos fue perpetuarlo. Entonces venía esa pregunta sobre lo efímero que me interesa muchísimo y sobre estos objetos, reliquia, cachivache, eterno, no eterno. Además que es un aspecto súper interesante porque siento, no sé, es mi modo de ver, a lo mejor soy muy romántico, que al quemarlos le añades todo el dramatismo posible a una pieza y la haces aún más inolvidable. Además hay unas cosas impresionantes, o sea, tengo un paragüitas de papel que se quema en el mismo tiempo que un vestido de novia. Entonces a mí me parece que no hay una lógica de la combustión. Y aunque pues suene como a eso suena el título de una novela, La lógica de la combustión. Aunque no hay como una, digamos, como una investigación que haya hecho con bomberos o qué sé yo para entender cuál es por qué se quemaron en el mismo tiempo una cosa que es de papel y madera versus un vestido de novia. Pero yo diría, casi sin temor a equivocarme, que sí se sentían en las piezas una energía diferente según a la historia a la que pertenecieran. Esta es tu tercera exhibición en Nueva York. ¿Qué tan importante es en tu carrera mostrar aquí? Es muy importante porque en Nueva York es muy centro del arte, sin duda, y mostrar en la galería de Nora Jaime, que es una galería muy prestigiosa que lleva muchos años en Nueva York, y Nora, una persona muy profesional y muy comprometida con su trabajo. Entonces realmente estar en la Quinta Avenida con 56 es un gran lugar. Un gran lugar. Deseo, poética de la seducción. ¿Qué tan difícil fue escoger qué iba y cómo iba en este libro? Sí, fue interesante porque yo en algún momento molestaba y decía que me sentía artista muerta, porque sentía que no era como conmigo el tema. Digo, como, vamos a hacer un libro. La retrospectiva de alguien que ya no está así. Vamos a hacer un libro tuyo. Ah, bueno. No, todo el proceso de selección, de las conversaciones con la curadora, obviamente es mi primer libro, entonces no había tenido como esta experiencia de hacer realmente una recopilación de mi trabajo. Y es un proceso increíble porque de alguna manera es como una retrospectiva, solo que en formato libro, por un lado, y por otro lado es como poder hacer un recorrido con una distancia. Y la lectura de la curadora me encantó, el texto de Paula Silva. Entonces estoy muy contenta con el libro y ahí está en Amazon, se puede comprar ahí. Perfecto. No te voy a dejar irte sin preguntarte si tú tienes reliquias o si las quemaste, de amor. Sí tengo reliquias y sí quemé. Y la razón por la cual nunca me pongo en primera persona es porque yo he querido que mi trabajo circule más allá de mí y porque me interesaba en este caso volver muchas cosas más un símbolo que un objeto de alguien. Pero sí, a las dos. Fantástico tenerte aquí en nuestro estudio. Cuando vuelvas a Nueva York, esa es tu casa, por favor. La próxima exhibición, el próximo libro, aquí vienes y nos lo presentas, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.